Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. La gloria del Señor nuestro Dios sea muy levantada en este día que estamos, tus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza, adorando al Dios de nuestra salvación, y damos gracias a Dios que Él ha permitido que tú estés ahí y que podamos comunicarnos contigo y tú con nosotros a través de este medio. Queremos orar a Dios que a través de la palabra bendiga tu vida, te edifique, te levante y llegue directamente a tu corazón. Dios es bueno y generoso, por eso siempre es digno de suprema alabanza. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra del Señor. Ven con nosotros. Amén. Bien, mis amados, vamos a leer la porción bíblica, Éxodo capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 15. Éxodo 3, 13 al 15. Y dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Quiero que vengan conmigo a Primera de Corintios. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído, escuchen, la imagen del terrenal, en este caso de Adán, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pablo está hablando del cuerpo glorificado que nosotros traeremos el día de la resurrección. Está contrastando, está probando que la resurrección es un hecho. Contestando a la pregunta: ¿y cómo vendrán a la vida los que mueran? Está contestando a los corintios porque había duda acerca de la resurrección. Pero aunque aquí está hablando
del cuerpo en el aspecto, en el aspecto de la glorificación, lo que dice aquí es aplicable a lo que es el hombre nuevo en Cristo con relación al hombre adánico, terrenal. Es lo mismo. Por ejemplo, la Biblia enseña en otros pasajes, y al final lo vamos a leer, que nosotros tenemos la imagen del que nos creó, dice en Colosenses capítulo 3, hablando del hombre nuevo. El hombre nuevo fue creado o lleva la imagen de aquel que lo creó. En otras palabras, la imagen de Dios, la imagen del Espíritu, la imagen de Cristo. También en el aspecto del contraste en esta vida, en el aspecto espiritual, no tanto en la resurrección del cuerpo, también habla de que la naturaleza adánica es carnal, es terrenal, es de este mundo, y que la naturaleza espiritual es celestial. Inclusive Jesús dijo que hay que nacer de lo alto, o sea, del cielo, para entrar en el reino de Dios. Hay que nacer del Espíritu. Así que es lo mismo que se dice acá en el aspecto de la resurrección del cuerpo, es lo mismo con relación al contraste que hay entre el hombre adánico y el hombre nacido de Dios. Es lo mismo. Ahora, vamos a ir al Génesis otra vez, que ya estudiamos eso, pero es para ahora, para contrastar con el Nuevo Testamento. Vengan conmigo al Génesis en el capítulo 2. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vean conmigo el 1:26 y 27. 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahí dice que los bendijo. Pero escuchen, aquí noten ustedes los verbos aquí. Hagamos, del verbo hacer. Hagamos al hombre. Y después dice, creó Dios al hombre a su imagen. Lo creó. Noten, lo hace, lo crea. En el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿De qué cosa? Del polvo de la tierra. Lo formó. Vamos a estudiar esa palabra para que entendamos. Porque noten ustedes el verbo hacer, el verbo crear y el verbo formar. Son los verbos que usa cuando se refiere al hombre adánico, natural, terrenal. Muy bien. Voy a estudiar con ustedes y voy a hablarles de ese verbo hebreo, el verbo formar, que es la palabra hebrea yazar. Escuchen esta información. Esta palabra yazar tiene la idea de embutir en molde. Significa moldear en una forma, como hace el alfarero con el barro, que toma la vasija y él le da la forma que él quiere. Esa es la palabra que se usa ahí, yazar. Esa palabra también se traduce en otras partes como forjar, formar. Se traduce formador, hacedor, alfarero, crear, criar, amordar. Así se traduce la palabra yazar. Muy bien. También yazar se usa a menudo para describir la actividad creadora de Dios, ya sea literal o metafóricamente. Así Dios formó a seres humanos, como leímos en Génesis 2, 7 y 8. Pero también se usa cuando se trata de animales. Por ejemplo, en Génesis 2:19, ya que estamos ahí. Génesis 2:19 dice,
Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que le diese, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Noten ustedes, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Igual que cuando habla del hombre, formó a los animales también, usa el mismo verbo yazar. Usó las manos, moldeó. También se usa cuando Dios dice que Él formó la nación de Israel. En Isaías 27:11, Isaías 45, 9 y 11. Solamente estoy dando esta información para que ustedes vean cómo se usa en la Biblia el verbo yazar. También se usa en Isaías 45:7 que dice, yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas. Yo soy, repito, quien forma la luz. Ahí formar es el verbo yazar. Yo formo la luz. No necesariamente tiene que ser con las manos. Porque el verbo yazar también se traduce crear, se traduce criar también. Porque Dios puede crear como en el caso del hombre que tomó polvo de la tierra. Pero los animales, Él no usó el polvo de la tierra, Él usó la palabra, porque usa la palabra formó. Eso me dice a mí que antes de Dios decir produzca la tierra animales, ya Dios había hecho una concepción aquí en su mente. Ya Dios tenía todas las especies grabadas. Dios creó primeramente, formó en su mente. En su mente, todas las especies, como va a ser la hormiga, la abeja, los mamíferos, las aves, todo lo tenía acá. Y dijo, produzca, ya estaba, es un pensamiento hecho creación. Pero lo tenía en la mente, no fue que Dios dijo, produzca sin pensar lo que estaba haciendo. No, ya Dios tenía un diseño en la cabeza. Se había formado la idea de los animales. Igual que el hombre, solamente que el hombre usó un elemento material, el polvo de la tierra. ¿Están conmigo? Lo que quiero decir aquí es que en el caso del primer Adán, como dice Pablo, que es terrenal, fue creado, fue formado de la tierra. Y Dios entonces añadió un elemento inmaterial o divino. Dice que Dios sopló en su nariz, soplo de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. Que otras versiones dicen, y así se traducía antes, un alma viviente. Un alma viviente. Está correcto un ser viviente, pero nosotros conocemos un alma viviente. El apóstol dice que en Adán nosotros somos un alma viviente. Y eso es lo que Pablo está citando. Cuando Pablo dice que está escrito, se refiere a este texto. Ahora, dice, formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Hay algo muy interesante aquí con la palabra tierra y la palabra hombre. Porque esa es la misma palabra. La palabra tierra en el Génesis o en la Biblia, esa es la palabra Adamá. De ahí viene la palabra Adán. Tierra es Adamá. Por eso cuando Adán lo sacan de la tierra es Adán. Porque Adán viene de Adamá, fue tomado de la tierra. Amén. El nombre Adán significa tierra en el lenguaje de nosotros también. Tierra rojiza. Porque tierra es Adamá, que significa tierra roja. Y Adamá describe la parte roja de la tierra, la rojez, se puede decir así, de la tierra. La palabra Adán, o sea, el nombre Adán, esa es la misma palabra. Solamente que Adán procede de Adamá, que es tierra. Adán, el nombre, significa mostrar sangre, especialmente en el rostro.
significa enrojecerse, rojear, rojo, rubio. Y se cree que habla del color del hombre, que era del color de la tierra. Y que yo sepa, la tierra no es blanca. Ese color rojo, como del barro, rojear, de ahí viene la palabra Adán. Yo no estoy estudiando estas palabras para impresionarlos a ustedes con el hebreo. No. Es para que estamos estudiando la identidad del hombre terrenal adámico. Dios le dice a Adán, polvo eres y al polvo volverás. En otras palabras, tú eres Adán, tú volverás a la Adamad. Porque tú fuiste tomado de la Adamad. Y como tú procedes del Adamad, tú te pareces a la tierra. Tú tienes el color de la tierra. La identidad del hombre es el color de la tierra. No lo vean tanto en el aspecto físico ahora. El hombre tiene la debilidad de la tierra. Es vulnerable como la tierra. Ese es su color. Esa es su identidad. El aspecto del hombre es debilidad. El hombre es vulnerable. Como el barro. Acuérdense que la palabra está relacionada con el arte de la alfarería. Cuando Dios trabajó con el hombre, en aquel tiempo la tierra era suave, moldeable. Pero después el hombre con el pecado se endureció. Sí, eso es bien complicado el asunto. El pecado endureció el barro del hombre. Y somos duros de pelar y duros de moldear también. Muy bien. Esa es la palabra Adán. Ahora la palabra hombre. Hizo Dios al hombre del polvo de la tierra. Es la misma palabra Adán. La palabra hombre es Adán. Por eso al hombre se le puso Adán. La palabra Adán significa hombre y significa tierra. Es la misma cosa. Así que el hombre es tierra. ¿Cuál es la identidad del hombre? Tierra. ¿Cuál es la identidad del hombre? Polvo. Polvo. Por eso Pablo dice que el hombre es terrenal. Salió de la tierra y vuelve a la tierra y sigue siendo tierra. Hombre es Adán, que significa rojizo. Fíjense, hombre significa rojizo. Un ser humano, un individuo, si se traduce un ser humano, un individuo o la especie humana de la humanidad, se traduce persona, varón, humano. Esa es la palabra hombre, Adán. Entonces, escúchenme, la palabra tierra para repetir, es Adamá, que tiene que ver con la parte roja de la tierra. Adán significa enrojecerse, o sea, así se traduce, rojear, rojo, haciendo alusión al color de la tierra. Y la palabra hombre también es Adán. Adán y hombre es la misma cosa, y tierra es la misma cosa. Esa es su identificación. ¿De acuerdo? Muy bien. Dios dijo, hagamos al hombre, hagamos a Adán de la Adama, para que sea un Adán, un hombre. Así es su nombre. Acuérdense que el nombre revela carácter, revela propósito, revela identidad el nombre también. Muy bien. La palabra Jesús significa Salvador. No es ¿cuál es la identidad de Jesús? Él es un Salvador. Amén. Entonces,
Dios usó dos elementos para crear al hombre natural. Primeramente usó la Adamá, la tierra, y usó el soplo. Algo tangible, algo físico, con algo no físico. Algo, diríamos, para algo celestial, pero no usa la palabra celestial, aunque viene de Dios. Porque eso es todo lo que hemos enseñado, que Dios quiso que el hombre tuviera su identidad, tuviera su imagen, su semejanza. Eso no se niega. Tanto Adán, el primer Adán, como el segundo, tienen el elemento de la identidad celestial, solamente que el hombre la pierde por el pecado. Pero la Biblia hace un contraste, es una diferencia. Porque ya cuando es en Cristo, las cosas cambian. Amén. Van a ver que hemos recibido más en Cristo que lo que hemos recibido de Adán. Aún en Adán, el Adán que no había pecado. Ahora, escuchen ahora. Ya vimos que eso es lo que yo quiero que quede en la cabeza. Que el primer Adán fue formado, fue creado, fue moldeado. Pero no así el segundo Adán. Vamos a ver qué pasó con el segundo Adán. Miremos ahora, mis hermanos. Escuchen ahora. Escuchen ahora. La diferencia que hay. Muy bien. El segundo, en el nuevo, el segundo Adán, el segundo hombre, el posterior hombre, no fue creado, sino engendrado. Amén. ¿Recuerdan el credo? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho. Pues el credo no es católico. Antes de existir un primer católico ya existe el credo. El credo miceno fue compuesto en el 325. No existía un católico todavía, aunque ellos dicen que estaban desde Pedro, pero no existía nadie, todo el mundo era cristiano, no, eso de católico no existía. Ni tampoco evangélico, ni protestante, no estaba nada. Esa era la iglesia, la única iglesia, la que Cristo estableció. Amén. ¿De acuerdo? Pero miren ustedes, estudiemos esto que es muy interesante. Pensemos en la palabra engendrar en el Antiguo Testamento. Aunque no lo voy a usar del Antiguo Testamento, pero creo que ustedes vean una diferencia. En el mismo Génesis. La primera vez que se usa la palabra engendrar es en el capítulo 4 del Génesis. Vamos allá, estudiemos la palabra. 4, Génesis capítulo 4. Leamos los versos 18 y 19. Dice así. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Y dice que Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Ustedes entienden que si engendró fue porque estas personas fueron concebidas en el vientre de una mujer por la relación de un hombre y una mujer, donde se unió la esperma con el óvulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa misma palabra se sigue usando en el capítulo 5 muchas veces. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Noten ustedes aquí una diferencia. Aquí, cuando dice varón y hembra los creó, está hablando de Adán y Eva. Adán y Eva no fueron engendrados, fueron creados. En el caso de Adán, como ya hemos explicado, polvo de la tierra y soplo de vida de Dios. En el caso de Eva, Eva salió del costado. Y dice que Dios formó a Eva, la formó, sacó una costilla del costado
y de la costilla formó a la mujer. No fue engendrada. Diga, la mujer no fue engendrada. Adán no fue engendrado. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, y vivió Adán, dice, 130 años. Y engendró. Adán engendró. El que fue formado por Dios, que no fue engendrado, ahora engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Yo hablé de Set, ¿recuerdan ustedes? Yo hablé de ese texto para hablar del linaje. Y dice que fue a imagen y semejanza. Está hablando del aspecto físico. Se parecía a él. Muy bien. Y fueron los días de Adán. Fueron los días de Adán. Después que engendró a Set, 800 años engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y por ahí, ahí sigue usando cada texto. Engendró, para no cansarlos con lectura. Hasta que llega a Noé, habla, dice el versículo 31, y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Todo ese capítulo entero habla de engendrar. Pero en el mismo capítulo habla de la diferencia. Varón y hembra los creó. Adán y Eva fueron creados. Pero ellos comenzaron a engendrar. Muy bien. La palabra hebrea engendrar es yalad, que significa tener hijos. Se traduce engendrar, mostrar linaje. Se traduce nacer, nacimiento, alumbramiento, concebir, crear, criar, descendencia, parir, parto. Así se traduce esa palabra en el hebreo. Pero ustedes entienden que es concebir a través de la concepción. Es la unión de dos células, la masculina y la femenina, el óvulo y el espermatozoide. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, entendido esto, ahora podemos pasar al Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Vengan conmigo al Nuevo Testamento y hablemos de Jesús. Mateo capítulo 1. Dice aquí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Escuchen, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Anasón, y a Anasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, escuchen ahora, a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Siguen. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, escuche, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No dice aquí, fíjense, cuando llega Jesús, no dice aquí que José engendró a Jesús. Viene como dice ahora, escuchen ahora, y dice, la última parte 16, y Jacob, que era el papá de José, engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amén. Aquí quiere decir que Jesús no fue engendrado de la manera que todos los demás fueron engendrados. Él fue engendrado, pero no hubo un esperma de un varón, sino que el esperma era divina, vino del cielo.
Y María prestó su vientre. En el vientre prestado de María, Dios depositó la esperma celestial de Jesús. No dice José engendró a Jesús. Estaba bien consciente Mateo cuando escribía. Eso no fue una casualidad. Estaba pensando lo que estaba diciendo. Pero Jesús fue engendrado, pero por Dios. Amén. Escúchenlo ahora. Y dice, vamos ahora al versículo 20. Comencemos con el 18 mejor. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién concibió a Jesús? El Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, aquí dice, antes de él tocarla como mujer, el Espíritu Santo la embarazó. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. No temas recibirla, porque la concepción es del Espíritu, el engendramiento es del Espíritu. José no ha puesto nada ahí, ningún varón ha puesto nada ahí. Es una concepción espiritual. Nace un hombre con esperma de Dios, engendrado por Dios en la tierra. Seguimos. Para que puedan entender bien esto, usted va a ir conmigo a Lucas, capítulo 1. Para entender bien, ustedes entiendan bien, comencemos a leer el 26, 1:26 de Lucas. Es para que entiendan la narración completa. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, que es un saludo que significa alégrate, eres muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María no estaba dudando, sino que estaba extrañada diciendo, ¿pero cómo va a ser esto? ¿De qué manera tú lo harás? Respondiendo el ángel le dijo, escuchen, el Espíritu Santo, no José, vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La palabra que se usa ahí para sombra es la idea de una nube. Cuando hay una nube, la nube crea en la sombra. De hecho, no hay sombra si no hay nubes. Si no hubiera nubes y el sol no diera directamente ahí de nosotros, son las nubes las que producen la sombra. Es interesante
que Jesús nació relacionado con una sombra y se fue una sombra que la palabra significa como la sombra de una nube. Así también se va en una nube y viene en una nube. Todo relacionado con la nube, porque Jesús es sombra. El Espíritu Santo, esto es un lenguaje espiritual muy elevado, que aunque yo quiera tratar de expresar, aunque tenga mucha revelación, es un misterio de Dios, como Dios lo hizo. En realidad no es nada extraordinario, porque para Dios hacer eso es como un juguete, porque si Él creó el universo, para nosotros es grande porque no está de acuerdo a la norma biológica, a la ley biológica, a lo que es una concepción natural. El Espíritu Santo vino e hizo una sombra. Yo lo explico así. El Espíritu Santo aisló el vientre de María y puso allí una placenta espiritual para que todo lo que María heredó de Adán no pasase a Cristo. Y entonces en la placenta, ahí puso a Jesús, el cigoto de Dios. Y entonces en esa placenta divina, esa sombra cubrió a Jesús, para que Jesús adoptara caracteres físicos de María, porque posiblemente se parecía a su madre. Solamente Dios sabe a quién se parecía a Jesús físicamente. Solamente Dios lo sabe. Pero lo importante aquí es lo espiritual. Es que le hizo sombra y depositó a Jesús en el vientre de María. Usa la palabra engendrar por el Espíritu, nacer por el Espíritu Santo y ser concebido por el Espíritu Santo. Vienen los verbos que son los mismos que usa para hablar de nosotros. Engendrados en el Espíritu, concebidos en el Espíritu y también hemos nacido del Espíritu. Jesús no fue creado, Jesús fue engendrado. Adán el primero fue formado de dos elementos. Amén. Formado. Dios no sopló sobre el vientre de María. Dios no dio un mandamiento. Nazca Jesús, como produzca la tierra, sean las grandes lumbreras. No fue así que lo hizo. Dios usó la concepción o embarazo. María era tierra, porque era Adán. Y Jesús era espíritu que vino del cielo, era soplo, era espíritu. Palabra espíritu es neuma, espíritu. El énfasis del Nuevo Testamento no es alma, es espíritu. Y Pablo lo dice, el primer hombre era de la tierra terrenal, era alma. El segundo hombre era, que es el Señor, era espiritual. Tales, como es, el poder es espiritual, tales son los espirituales. Es celestial, tales son los celestiales. En Adán somos un alma viviente, en Jesús un espíritu vivificante. No usa alma, porque el alma fue creada por una formación. Jesús no nació como alma por una formación, nació del Espíritu Santo. Por eso era el hombre espiritual. La Biblia enseña, ahora no lo voy a buscar, que Jesús nació en el Espíritu. Dice que el niño crecía en el Espíritu. Dice que el día de su bautismo fue bautizado por el Espíritu. Después dice que fue dinamitado por el Espíritu. No usa la palabra dinamitado, por eso que el Espíritu Santo vino sobre él, lo llenó de poder, lo dinamitó.
Muy bien. Después dice que él se entregó a Dios en el Espíritu cuando fue a la cruz. Después dice que fue resucitado en el Espíritu. Y dice que ascendió en el Espíritu al cielo. Así que Jesús es el hombre espiritual. Porque acuérdense una cosa, que Dios al principio no hizo 1000 hombres, hizo uno solo. Ahora hace uno llamado Jesús, con una identidad. La de primer Adán es terrenal. Esta es celestial. Aquella es almática, del alma. Esta es espiritual. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús no es la combinación de dos cosas. Jesús fue directamente concebido por el Espíritu. ¿Qué hizo Dios en el vientre de María? Déjenme decirles lo que yo creo. Aunque yo no sé cómo Él lo hizo, yo sé que Dios no dio simplemente un decreto. Dios descendió al vientre de María. Descendió al vientre de María. Y el Espíritu Santo entró en el vientre de María. Y permaneció en el vientre de María hasta que Jesús nació. Y el Espíritu Santo que estuvo formándolo, o sea, creándolo, o sea, concibiéndolo, engendrándolo en el vientre de María, siguió con él. Jesús es el hombre espiritual. Amén. Amén. Me comuniqué. Dios no dijo desde el cielo: en el vientre de María hágase un ser espiritual, y de un decreto. No. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá. Diga, hubo una operación del Espíritu. Diga, hubo una concepción en el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo. Amén. 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 En Cristo Dios descendió. No mandó un soplo, descendió. No sopló, descendió. No formó, engendró. Porque la identidad del segundo Adán es distinta al primer Adán. No solamente porque el primero pecó y el segundo no, era una naturaleza distinta. Adán era semejante a Dios. Cristo era Dios. Jesús en el cielo era hijo de Dios. Pero como Dios lo engendró usando su Espíritu Santo, en la tierra llegó a ser hijo de Dios. ¿Usted entendió? Lo que era en el cielo es otra cosa. Él era hijo de Dios en el cielo eterno, con el Padre, con todos los atributos. Pero cuando Él bajó, Él fue llamado hijo de Dios. Como dice, y será llamado hijo del Altísimo. Porque el Altísimo lo engendró en el vientre de María. Y lo que es nacido de Dios es de Dios. Y lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. ¿Te puede entender eso? Gloria a Dios, estamos entendiendo los misterios del reino que a nosotros Dios nos lo ha revelado. Alégrense, dijo Jesús, que profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Alégrense. Casi todos los días yo le doy gracias a Dios por Jesucristo. Pero le digo de esta manera: Señor, mientras el mundo entero duda
yo tengo una seguridad tan grande en mi interior de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que yo puedo verlo ahora y decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Noten ustedes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, porque fue engendrado por Dios. Amén. Entramos. Otro texto que entendamos mejor. Vengamos ahora a Hebreos capítulo 1. Comencemos a leer versículo 1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Noten ustedes el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. ¿Saben ustedes cuál es la palabra imagen aquí? Esa es la palabra carácter, que viene de carazo. Carácter. Es diferente a otra palabra que se libera como imagen. Esa es la palabra carácter. Del mismo, dice, el mismo carácter de su sustancia. Y sustancia aquí es una palabra bien complicada, pero traduzcanla su naturaleza. Entonces, la idea es la misma imagen de su naturaleza, de su esencia. La palabra sustancia es su esencia, su naturaleza. Lo que está debajo, lo que sostiene, significa la palabra sustancia ahí. Después la voy a estudiar detenidamente cuando llegue el momento, yo no sé si en la tarde, pero lo que significa es, ahí dice, la misma imagen de su sustancia. Se puede traducir la expresión exacta de su naturaleza. Amén. La expresión exacta de su naturaleza, el carácter mismo de su naturaleza. Eso no lo tenía Adán. Adán no era la misma, como dice ahí, el resplandor de su gloria. Adán fue hecho a imagen y semejanza. De eso la palabra imagen en hebreo también es como semejante, algo semejante. Pero aquí no está hablando de una semejanza. Aquí dice que siendo el resplandor mismo de su gloria y la misma imagen de su sustancia, el carácter mismo de su naturaleza. La expresión exacta, oiga, la palabra exacta es la palabra de su naturaleza. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? El Dios de nuestra identidad. Es en el Nuevo Testamento donde podemos entender mejor. Porque no es lo mismo una semejanza que la misma imagen de su sustancia. El carácter mismo de su naturaleza. Eso es lo que tú y yo hemos recibido en Cristo. Dar un aplauso al Señor. Amén. Tristemente no es con ustedes que voy a seguir, sino con los hermanos de la tarde. Pero ya, ustedes pueden deducir lo que ustedes reciben en Cristo Jesús. Yo no puedo pasar por alto esto. Aunque esto es un tema muy conocido, muy estudiado en otro contexto. Pero ahora lo hemos visto contrastadas las dos naturalezas. Dos imágenes
Escuchen, me detuve por meses estudiando con ustedes la identidad de Dios en el pacto, en la redención con Israel. Y de allí pudimos sustraer muchas enseñanzas hermosas, aplicables a nuestras vidas. Pero ahora llegamos a un clímax. No es lo mismo. Israel representaba a Dios en la ley. Nosotros representamos a Dios en la gracia. Porque la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Amén. Y entiéndase gracia más allá del favor de Dios al salvarnos en Cristo. La gracia es el mismo Cristo. La gracia no es tanto, mis hermanos, un favor. La gracia es una persona. La gracia es Dios, porque Cristo estaba lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Amén. La gracia no solamente vino por Jesucristo. Cristo es la gracia de Dios. Es el Hijo amado que agrada a Dios. Es el Hijo en el cual Dios se glorifica. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aquí entendemos lo que es que Dios nos dio su identidad. Cristo es nuestra identidad, porque Cristo es la identidad de Dios. Amén. Amén. Yo no sé si lo estudiaré con ustedes, quizá con ustedes de un repaso la semana que viene. Pero la palabra carácter, que viene de carazo, habla de una estampa. Cuando usted pega un sello, la imagen, impronta, la imagen que se estampa, que es la misma imagen del sello. Esa imagen es carácter. Carácter es cuando Dios toma a Cristo y por el Espíritu te sella. Y ese sello es la estampa de Dios en ti. El carácter de Dios en ti. Amén. Amén. Hay quienes tienen la imagen del César. Nosotros tenemos la imagen de Dios. Amén. Enséñame la moneda. ¿De quién es esa inscripción, ese sello? Del César. Pues dale a César tu imagen y dale a Dios la que Dios te dio. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros hemos sido concebidos por el Espíritu. Lo voy a dejar con el último texto, por amor a ustedes. No lo voy a dejar así, lo voy a dejar con el último texto. Vengan conmigo al capítulo 1 de Juan. Comienza con el 1 para que entendamos. En el principio era el verbo. La palabra verbo es logos, es la palabra. Y el logos, la palabra, era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Acaso no fue la palabra lo que Dios usó para crear el universo? Todo fue hecho por la palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por el logos de Dios, el verbo de Dios. Amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que dé ese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, o sea, el mundo, y los suyos, ahora los hebreos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo, yo. Aleluya. Fui engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Porque lo mismo que es Jesús, eres tú en Jesús. Porque tú naciste del Espíritu como Jesús nació del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Vieron el cambio que hubo en el Génesis? Cuando dice, hablando de Adán, varón y hembra los hizo. Y los creó Dios a su imagen, hablando de Adán y Eva, de los dos los creó. Pero lo dice, Adán engendró a Set. Y por ahí sigue engendrando. Pero ahora no sucede. Esto funciona ahora sí. En la genealogía es la siguiente. Dios, hablando de la tierra, Dios engendró por el Espíritu Santo a Jesús. Y de Jesús fui engendrado yo y tú. Y por ahí sigue. Por eso dice, linaje de Dios somos. Diga conmigo, linaje de Dios somos en el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Engendrado, no creado. Dígalo conmigo, engendrado, no creado. Aleluya. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Somos la generación de Jesús. Somos la generación del Hijo. Él va a llevar muchos hijos a la gloria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuál es tu identidad? Fui engendrado en el Espíritu. Mi identidad es Cristo nacido en mí por el Espíritu Santo. Oremos a Dios. Amén. Te bendigo, te bendecimos como iglesia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y oramos que esta palabra llegue a tu corazón como una vivencia del Espíritu Santo. Y Dios te revele lo que tú eres en Cristo. Y tú puedas vivir al nivel de Jesús, de esa gracia bendita. Y que tú vivas la identidad que recibiste de Dios en Cristo. Para que los hombres glorifiquen a Dios en ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, aleluya, amén y amén. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.